Usted fue uno de los que, entre otras cosas, secuenciaron el ADN de la gripe española del 18, una de las pandemias seguramente la más terrible que se conoce en la historia, ¿no? Sí. Desde entonces hasta ahora, a pesar de que hace 10 años del SARS o ahora aparecía un virus nuevo en Oriente Medio, nada de esa dimensión tan grave ha aparecido. ¿Qué hemos tenido? ¿Más suerte? ¿Estamos más preparados? ¿Dónde estamos? Bueno, el caso de la gripe española fue un caso muy especial. Seguramente una pandemia como gripe no se podrá repetir que tenga la severidad que tenía la pandemia de la gripe española. ¿Por qué? Al menos una vez cada 10.000 años, quizás. Es como una perfecta tormenta, una tormenta perfecta. El virus de la gripe española tenía una serie de marcadores de virulencia en distintos genes que le hacen ser un virus muy especial que da lugar a alta patogenicidad en humanos. Eso es muy raro, no lo hemos visto antes ni lo hemos visto después. Eso no quiere decir que no pueda volver a ocurrir, pero es un caso muy especial. Lo peor que ha ocurrido, yo creo, desde la gripe española con respecto a pandemias es la pandemia del SIDA, un virus nuevo que saltó de simios a humanos y que ha ocasionado una pandemia, muchas muertes y que todavía no tenemos una vacuna, y aunque tenemos buenos antivirales ahora contra el virus, no son capaces de erradicarlos y no todo el mundo puede tener acceso a los antivirales para poder estar bien medicado contra el virus del SIDA. De repente una pregunta que quisiera que no pareciera absurda, pero cuando pienso en pandemia y pienso en la gripe española del 18, tengo una idea muy clara y de repente tú me dices, no, la más grave es el SIDA. Y de repente en mi mente parecen dos cosas radicalmente distintas. Y tú me estás diciendo que no, que de hecho no. Es como que me siento más indefenso ante la gripe que ante el VIH. Y seguramente soy un inconsciente diciendo esto, pero... Y también son distintos. La forma de propagación del virus de la gripe es muy distinto del virus del SIDA. La cantidad de muertes que ocasionó la gripe española es prácticamente idéntica ahora mismo a la cantidad de muertes que ha causado el SIDA, pero la gripe española la causó en un año. Un año, claro. Y con el SIDA estamos ahora... 30... Sí, 30 años, un poco más de 30 años. Claro. Es decir, que las dimensiones es también un poco ponerlas en contexto. Claro. Gripe, cuando es severa, si ocasiona mortalidad, tasas de mortalidad como la que ocasionó gripe española, ocurre en un periodo de tiempo muy corto. Y claro, eso da lugar a una más... y por otro lado, también la transmisión es mucho más eficiente. Hay modos de prevenir la transmisión del SIDA. No existen buenos modos de prevenir la transmisión del virus de la gripe, que es respiratorio. Es una cosa o la otra. Oye, y un poco volviendo, he derrapado aquí, pero la pregunta original, que era... ¿Qué estamos? ¿Mejor preparados? ¿Estamos mejor preparados? Sí, lo que ocurre es que debido a los cambios ecológicos que ha habido, mucha más población humana, muchas más animales domésticos que se necesitan para mantener la carne que necesitamos consumir, mucho más uso también de extensiones forestales para agricultura. Tenemos mucho más contacto con virus exóticos que antes no teníamos contacto. Y entonces la transmisión de virus exóticos de un animal particular a humanos, que es lo que ocurre por ejemplo con Ebola, esos casos de transmisión han aumentado porque hay más casos de contactos de humanos con virus exóticos, pero por otro lado estamos mucho más preparados para detectar esos casos, para poderlos diagnosticar, incluso virus nuevos que hasta entonces se desconocían, como el virus del SARS. En cuanto se detectaron los primeros casos, pasó muy poco tiempo hasta que se supo qué virus era, se aisló el virus, se secuenció el virus, cosa que en el tiempo que se hizo no se podía haber hecho 10 años antes. La tecnología está muy avanzada, pero lo que todavía no tenemos muy buena capacidad es de responder en el caso de un virus que se vuelve transmisible. Hay muchos casos ahora mismo de contactos y enfermedad que acaban simplemente en un contacto de enfermedad en humanos, no transmisión. Cuando un virus se vuelve transmisible, como virus de la gripe pandémicos o como ocurrió con HIV, la capacidad de responder, incluso si se sabe cómo hacer una vacuna, no es muy rápida. Claro. No tan rápida como la transmisión del virus, que es lo que ocurrió con el virus de la gripe porcina española. El virus de la nueva pandemia H1N1, el virus de la gripe porcina, que saltó de cerdos a humanos, no se sabe muy bien cómo, y no hubo una vacuna
hasta que ya estaba la mayor parte de la población infectada. Oye, porque este es un tema siempre recurrente y delicado con la gripe, porque a día de hoy seguimos o seguís o siguen produciendo vacunas con huevos. Ese es el método, y es un método que tiene décadas, por decirlo suavemente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos vacunas recombinantes producidas en bacterias? ¿Por qué? Bueno, el problema fundamental ahora mismo con vacunas de la gripe es que no solo su preparación, que es en huevos, es también que las vacunas son muy específicas de la cepa particular que está infectando. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes detectar esto es gripe? Sí. Los virus de la gripe, las cepas cambian. Por ejemplo, este nuevo virus de la gripe, H7N9, que hay ahora mismo en China, estos pocos casos que hay, la vacuna de gripe que tenemos no funciona contra este virus porque la que tenemos es contra virus H1 y H3 y este es un virus H7. Sí. De tal modo que no existe inmunidad cruzada. Cuando me dices H1, 3, 7, ¿qué es? ¿Esto es uno de esos antígenos? ¿Es algo que...? Sí, es uno de los antígenos de virus de la gripe. Se relaciona con una de las proteínas de superficie que tiene y las vacunas, la forma que tienen de actuar es mediante inducción de anticuerpos contra este antígeno H, pero los distintos subtipos no dan mucha inmunidad cruzada, de tal modo que anticuerpos contra H1 en general no funcionan bien contra H2, H3, H4, H5. Esto sería, y perdóname por mi reducción al absurdo, pero ¿podría equipararlo con, en términos muy generales, con los grupos sanguíneos, en el sentido de que si eres A o eres B, supongo que aquí el 0 no está, pero la idea de que son cosas que están en la superficie, que pueden ser detectadas y que si tienes algo contra el A, no te va a hacer nada contra el B, y este es el problema que estamos teniendo aquí, o algo parecido. Sí, es una forma también de verlo. Es más fácil pensar que el virus H7 es lo suficientemente distinto del virus H1 como para que los anticuerpos contra virus H1 no funcionan contra virus H7. Ahora bien, también es verdad que existen regiones más conservadas contra las cuales no se generan muchos anticuerpos y que es posible que se pueda desarrollar una vacuna contra regiones más conservadas. Ese es uno de los temas en los que estamos trabajando ahora en mi laboratorio, intentar conseguir una vacuna de gripe que funcione no solamente contra H1, pero también contra el resto de los subtipos. ¿Y qué es lo que estás, es decir, estas regiones más conservadas, por qué están más conservadas? ¿Dónde se encuentran? ¿Están físicamente más dentro de la membrana? Están físicamente un poco más dentro de la membrana, hay muy poca inducción de anticuerpos contra esas zonas conservadas, pero si uno consigue una cantidad grande de anticuerpos contra esas regiones conservadas, da lugar a protección. Entonces, el desafío consiste en encontrar un método para poder inducir anticuerpos contra estas regiones conservadas. Y eso, teóricamente, te daría la vacuna, o al menos el anticuerpo, contra la gripe. Sí, lo que llamamos vacunas universales contra gripe. Sería universal contra cualquier cepa. ¿Dónde está esto? Ya sé que no se puede aquí prever el futuro, pero ¿en qué momento, en qué estado está? Está en un estado preclínico, todavía no se han probado ninguna de las estrategias para desarrollar estos anticuerpos, no se han probado todavía en humanos, pero si todo va bien es posible que existan ensayos clínicos en los próximos 2 años y si da lugar a una buena inducción de anticuerpos es posible que se pueda desarrollar una vacuna universal. Se tarda tiempo porque se necesitan hacer estudios grandes de eficacia un estudio grande de eficacia, o los que llaman clinical trials, phase 3, fase 3, se necesita vacunar a mucha gente y seguirlas. Si están infectadas o si se infectan o no se infectan. Y esos estudios llevan mucho tiempo, llevan también mucho dinero y hasta que se logran desarrollar se tarda todavía bastante tiempo, pero es algo que yo creo que deberíamos intentar. El virus de la gripe está causando siempre problemas, las pandemias están ocurriendo cada 10, 40 años, no se puede predecir cuál es el que va a causar la próxima pandemia, no pudimos predecir que la pandemia que ocurrió hace poco fuera un H1, no sabemos si la próxima va a ser H2 o va a ser H7 o va a ser H9 o va a ser H5
Y si tuviéramos una vacuna que cubriera todos los virus de la gripe, sería ideal. lógicamente que se pudiera usar a lo mejor 3 veces en la vida, en lugar de las vacunas que existen ahora que tienen que ser puestas anualmente. Eso sería ideal. Qué interesante. Adolfo, y en cosas más, digamos, más concretas e inmediatas, después de este año, que parece que ha sido complicado, al menos aquí en Estados Unidos, con la gripe, ¿se puede esperar o se pueden sacar conclusiones o prever cosas para la temporada 2013? Es muy difícil, con virus de la gripe es muy difícil predecir. Todas las predicciones han resultado, no han dado lugar. O sea, es una de las características que este virus tiene, es muy impredecible. Sí. Ha habido muchos casos este año de H3. Sí. Anteriormente los casos eran todos H1, de la nueva pandemia H1, del nuevo virus pandémico H1. Este virus no ha cambiado mucho, no está claro si los próximos años van a ser fundamentalmente H3 o si el H1 va a volver a rebrotar en algún momento y cuántos casos va a haber o no va a haber. Ni idea. Impredecible. Lo mejor que se puede hacer es vacunarse. Sí. La vacuna no es perfecta, no funciona en el 100% de los casos, pero funciona en algunos casos. O sea que yo, por ejemplo, me vacuno, mis hijos se vacunan. Okay. Y bueno, pues algo ganas con vacunarte. Eso no quiere decir que tengas 100% de seguridad que no vayas a tener gripe, pero por lo menos tienes menos posibilidades de que tengas gripe. Mejor que nada, claro. Adolfo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De acuerdo. Un placer. Gracias a ustedes.